Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. El caballero del infierno. En las desoladas tierras del infierno, donde los demonios vagan, luchan y mueren, llega un hombre que vivió en un mundo olvidado gobernado por señores de la guerra y traidores. ¿Cambiará este lugar o el lugar lo cambiará a él? Autor Zombieman 1233. 1. Prólogo. Yo estaba caminando. Los crueles rayos del sol me cegaban. La arena áspera bajo mis pies me quemaba lentamente y me formaba ampollas a cada paso. El aire seco me escocía la garganta. Cada respiración me raspaba como papel de lija. Mientras caminaba con dificultad por la jungla de cemento, noté que mi herida se abría nuevamente y la sangre caliente corría por mi costado. Supongo que ser apuñalado por una alabarda te haría eso. Saqué un trozo de tela de mi bolso y lo envolví con cuidado, sin molestarme en desinfectarlo. El olor a óxido y tela vieja me inundó la nariz mientras lo ataba. Cuando terminé, continué hacia casa. 2 horas después por fin llegué a mi pequeña cabaña. No era gran cosa, pero era mi hogar. Entré y dejé caer mis cosas al suelo. Cayeron con un golpe sordo, desparramándose por el suelo. Mi medicina, comida de sobra, y la cabeza del señor de la guerra. La sangre se extendió por las tablas del suelo, tiñéndolas de negro. Suspiré y me agaché para levantarle la cabeza. Pero al intentar recogerlo, la herida se abrió aún más. Un dolor agudo y ardiente me atravesó el cuerpo, y me tambaleé, apretando los dientes. Mi respiración se aceleró. Aún así, lo ignoré. Con manos temblorosas, levanté la cabeza y la llevé a la parte trasera de mi casa. Allí me esperaba mi jardín. Hileras de flores verdes y pálidas que había cuidado durante años. El tenue aroma a hierbas y tierra me saludó, una pequeña isla de vida en este mundo árido. Estaba orgulloso de ello. Me había llevado años reunir suficientes semillas viables para cultivar algo que pudiera mantenerme vivo. Caminé unos minutos hasta que llegué allí. El cementerio. Entré y pasé junto a lápidas desgastadas por el tiempo, cuyos nombres se habían perdido en el tiempo. Por fin llegué a mi destino. 6 tumbas. Una por cada persona que había perdido. Mi madre, que me cuidaba. Mi padre, que me protegió. Mi hermana, que me molestaba. Mi maestro, quien me entrenó. Mi novia, que me amaba. Mi amigo, que se quedó conmigo. Estas tumbas albergaban los últimos restos de mi única familia en este mundo desolado. Clavé un palo largo en el suelo frente a ellos y fijé en él la cabeza del hombre que los mató. Las moscas se congregaron casi al instante. Hola chicos, lo logré, lo atrapé, dije con una sonrisa forzada y la voz quebrada. Me llevó 10 años solo encontrarlo, y otros 10 acabar con él. Pero ahora que finalmente tuve mi venganza, me sentí vacío. Debería haberme sentido feliz de que mi misión finalmente hubiera terminado, de que les había hecho justicia. Pero la venganza no trajo esa satisfacción. El dolor surgió de la herida y caí de rodillas. Me agarré el estómago, con los dedos manchados de sangre, y grité. Mamá, papá, lo siento, lo siento. Las lágrimas nublaron mi visión mientras la sangre seguía fluyendo. Ya no tenía que luchar. Mi trabajo estaba hecho. Era hora de descansar. Solté la herida y avancé lentamente hasta llegar a las tumbas de mi madre y mi padre. Me acosté entre ellos, con la tierra fresca en la mejilla. Los recuerdos resurgieron. Sus voces, su calidez, la forma en que me consolaban cuando era niña. Mientras yacía allí, una extraña sensación me recorrió el cuerpo. Es difícil nombrarla, pero si tuviera que hacerlo, la llamaría paz. Mis párpados se volvieron cada vez más pesados. La oscuridad se cernía sobre mí, suave esta vez. Supongo que debería haber cavado una 7ª tumba. 2. Un nuevo comienzo. Yo estaba dormido. Ni junto a las tumbas de mis padres. Ni en la cama improvisada que llamaba hogar. No. Esto fue diferente.
El frío aquí no era el frío habitual de los páramos helados donde crecí. Ni siquiera era el frío de los muertos. Esto era algo más. Algo antinatural. No se parecía a nada que hubiera conocido antes. Intenté abrir los ojos, pero me pesaban insoportablemente. Mis brazos se negaban a obedecer, atados por lo que parecían miles de hilos invisibles que me tensaban, manteniéndome prisionera. Aún así, me resistí. Me retorcí y forcejeé contra las ataduras invisibles, negándome a quedarme quieto. Por fin, la tensión se alivió. Mis brazos se liberaron. Me llevé la mano a la cara y forcé a mis párpados a abrirse. Y no vi nada. Oscuridad. Parpadeé una vez, dos veces, una y otra vez, esperando que solo me fallara la vista, o quizás otra alucinación cruel. Pero no, el vacío permaneció. Me quedé paralizado en la oscuridad infinita, demasiado asustado para moverme. Un instinto me susurraba que dar un paso al frente podría significar algo peor que la muerte. Luego, movimiento. En el rabillo del ojo, algo parpadeó. 4 pares de ojos brillantes, observando. Parpadeé y se habían ido. Pero la certeza persistía. No estaba solo. Me llevé la mano a la espalda, desesperado por el familiar peso de mi espada. Mis dedos se cerraron en el aire. El pánico se apoderó de mi pecho. Detrás de mí, un cambio en el aire. Algo pasó rozándome. Giré, agachándome en posición defensiva, observando la oscuridad. Y luego los volví a ver. 4 pares de ojos, flotando muy por encima de donde normalmente miraría. Me miraron fijamente, sin pestañear, estudiándome. Luego se movieron. Más rápido que el pensamiento. Más rápido que la vista. Antes de que pudiera reaccionar, se dispararon hacia adelante, directo a mi pecho. La agonía me atravesó. Sentía como si el cráneo se me partiera en dos, me zumbaban los oídos con agudos gritos, y algo más profundo, algo vital, me estaba siendo arrebatado. Caí de rodillas, convulsionando, y luego caí a 4 patas, arrastrándome hacia adelante. No sabía a dónde iba. No me importaba. Mi cuerpo se retorcía y ardía, cada respiración se atascaba en mi garganta. Así es como muero. Pensé con amargura. Había deseado morir en mi cama o junto a mis padres. No aquí. No en este vacío. No por algo que ni siquiera podía ver. Y entonces, una luz. Un único punto carmesí brillando delante de mí. Esperanza. Una oleada de energía me invadió. Me obligué a incorporarme, bombeando las piernas mientras corría hacia él. Pero la luz se alejaba, siempre fuera de mi alcance. Corrí con más fuerza, más rápido, desesperado. De nuevo se esfumó. Me esforcé al máximo, mi cuerpo gritaba en protesta. Por fin, salté. La luz me tragó enteramente. Un resplandor cegador me quemó los ojos. Levanté los brazos para protegerme la cara. Y luego, tan rápido como llegó, el brillo desapareció. Me acosté sobre algo sólido y duro contra mi mejilla. Abrí los ojos. Un bosque. Pero no se parecía a ningún bosque que hubiera visto antes. Me puse de pie rápidamente. El dolor desapareció como si nunca hubiera existido. El aire era denso, pesado, viciado. Los árboles se alzaban anormalmente altos, con la corteza y las hojas de un rojo carmesí, como si estuvieran pintados con sangre. Peor aún, parecían afilados, violentos, casi diseñados para hacer daño. Sentí una profunda inquietud. ¿Dónde estaba? Caminé sin rumbo fijo, con la esperanza de encontrarme con un claro. Sentí un hormigueo. Algo me siguió. Me giré. Un lobo enorme, de color carmesí como los árboles. 2 pares de ojos me fulminaron con la mirada. 2 pares de cuernos sobresalían de su cráneo. Unas enormes alas de murciélago se extendían, bloqueando la luz. Me miró como si no fuera más que una presa. Retrocedí lentamente. Otra vez no. Me negaba a morir así. Entonces se abalanzó. Un gruñido gutural escapó de su garganta mientras cargaba. Me lancé, esquivando a duras penas el golpe, y mi mano instintivamente se dirigió a mi espalda. Esta vez, sentí un arma. El alivio me invadió, hasta que miré. No es mi espada un clavo. No hubo tiempo para cuestionarlo. La bestia giró y atacó de nuevo. Me preparé. Esta vez, no fallaría. Saltó, con las fauces abiertas, apuntando a mi garganta. Error fatal. Clavé el clavo hacia arriba. Perforó el ojo de la criatura, hundiéndose profundamente en su cerebro. El lobo cayó al suelo con un golpe sordo que hizo temblar los huesos. Saqué el arma de un tirón, con el filo manchado de icor negro. La bestia se retorció violentamente.
Me preparé para otro golpe, pero entonces su cuerpo se desintegró, disolviéndose en un lodo espeso y negro. Lentamente, se filtró en la tierra y desapareció. Exhalé. Extraño. Incluso después de todos los horrores mutantes que había enfrentado, esto era diferente a todo lo que había conocido. Me até el arma a la espalda y seguí adelante. Pasaron minutos antes de que llegara a un claro. Sobre mí se extendía un cielo carmesí, marcado por un extraño símbolo que no podía identificar. En el centro del claro había un estanque. Seco, me tambaleé hacia allí y me arrodillé para beber. Pero cuando mi mano tocó la superficie, me quedé paralizada. Mi piel, no es piel. Dura. Negra. Como una armadura. Mi mirada recorrió mi cuerpo. Desnudo, pero cubierto del mismo material. Temblando, me incliné sobre el estanque. El reflejo que me devolvió la mirada no era humano. Fue algo más. Un error. ¿Qué demonios? 3. Supervivencia. Ha pasado una semana. Una semana vagando por este bosque maldito, un lugar que se siente menos como un desierto y más como una prisión. El aire es húmedo y pesado, las sombras me acechan sin importar a dónde mire, y el silencio siempre se rompe con rugidos lejanos o el susurro de algo que me acecha desde fuera. Donde quiera que voy, algo intenta matarme. Garras, colmillos, aguijones, alas, lo he visto todo. Y cada vez, contraataco, golpeando más rápido, más fuerte. Cada vez, gano. Pero la victoria aquí no significa nada. Cada vez que intento despellejar a las bestias, sus cuerpos se pudren ante mis ojos, convirtiéndose en un lodo alquitranado que burbujea, sisea y luego se hunde en la tierra como si el propio bosque se los tragara enteros. Llevo días sin comer. Mi estómago debería estar gritando, pero en cambio se siente, tranquilo. ¡Qué mal! Tampoco puedo comer las plantas. He aprendido a las malas que las enredaderas se retuercen y se lanzan como serpientes, con las raíces arañándose para agarrar cualquier cosa a su alcance. Este lugar no solo intenta matarme. Quiere consumirme. Ya debería estar muerto. Sin comida. Sin agua. Sin refugio seguro. Nada más que una noche interminable y depredadores sin fin. Pero no estoy muerto. Todavía no. Todo por culpa de este cuerpo. Todavía me resulta extraño, incluso después de una semana. Mi caparazón es duro como el hierro, brillando tenuemente en la penumbra, como el caparazón del escarabajo que coleccionaba de niño. Las cuchillas rebotan en mí. Las garras arañan sin dejar marca. El viento frío que a veces sopla entre los árboles no puede perforar mi armadura. Incluso los golpes que deberían haberme aplastado solo se desvían. Y lo más extraño, este cuerpo no necesita las mismas cosas que mi cuerpo humano. Ni comida. Ni sueño. Ni agua. Claro, podría seguir comiendo si quisiera, pero ahora mismo no tengo nada. Y, sinceramente, ya ni siquiera tengo hambre. Pero hay un precio. Uno muy alto. No solo he perdido las necesidades de un hombre, también he perdido los sentimientos de uno. No siento rabia. No siento alegría. Ni siquiera siento pena por la familia que dejé atrás. Lo máximo que siento son destellos. Una chispa de molestia cuando algo sale mal, o una leve frustración cuando tropiezo. Pero más allá de eso, nada. Un cascarón vacío. Y tal vez eso es todo lo que soy ahora, vacío. Aunque lo peor es que no puedo perdonarlo. Intenté negarlo, ignorarlo, fingir que no era cierto. Pero la realidad no me lo permitió. Soy pequeño niño pequeño. No más alto que un niño de 5 años, con extremidades a juego. La constatación me carcome más que el hambre. ¿Por qué? 35 años de vida, desaparecidos en un instante. Ahora deambulo por esta pesadilla en el cuerpo de un niño insecto. Al menos algo sigue intacto. Mi hijo sobrevivió al cambio. Menos mal que sí. Caminé penosamente entre los árboles durante casi una hora. El crujido de las hojas muertas era el único sonido que hacía cuando lo vi. Un tenue resplandor blanco que cortaba la penumbra. No era la extraña y evocadora luz de los símbolos que a veces flotan sobre mí. No, esto era constante. Limpio. Artificial. Artificial. Mi corazón, si es que aún late, dio un vuelco. Eché a correr, con las ramas quebrándose bajo mis pies, hasta que tropecé con un pequeño claro. Un camping. Un fuego crepitaba débilmente en un círculo de piedra, desprendiendo una fina columna de humo. Cerca había una tienda de campaña, con la lona tenuemente iluminada desde dentro. Me agaché, observando el claro. Nada se movía. Nada respiraba, salvo el leve subir y bajar de alguien durmiendo dentro de la tienda. Con cautela, me acerqué sigilosamente.
Mis garras apartaron la tela lo justo para que pudiera verla. Una niña. Al menos, lo parecía. Su piel era de un rojo brillante, con manchas blancas, y un par de pequeños cuernos le sobresalían de la frente. ¿Era otra bestia? No, las bestias no hacen fogatas. Las bestias no arman tiendas. Me incliné y susurré. ¿Hola? No hay respuesta. Lo intenté de nuevo, más fuerte. Nada. Finalmente, extendí la mano y le toqué el hombro. Su piel estaba cálida contra mis dedos con garras. Abrió los ojos de golpe. En un abrir y cerrar de ojos, sacó un cuchillo de debajo de su saco de dormir y me lo blandió, con voz aguda y temblorosa. ¿Quién eres? No, no quise asustarte. Solo necesito ayuda para salir de este bosque, dije rápidamente, intentando mantener la voz tranquila. Será mejor que empieces a hablar o empezaré a apuñalarte. Ladró, sus palabras con un ligero tono campestre. Solo dije que necesitaba ayuda, respondí confundido. Mira, no quiero problemas. Toma lo que quieras y vete. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar la espada con más fuerza. Y entonces me di cuenta. Ella no podía oírme. Lentamente, me toqué la cara. La boca, o al menos, donde debería estar. No había nada. Suave, sin rasgos distintivos. Pero bajo esa suavidad, sentí algo. Presión. Una costura a punto de romperse. Con un crujido espantoso, mis mandíbulas se abrieron. Un fuerte crujido siguió cuando se abrieron, revelando hileras de dientes afilados como agujas. Forcé el aire a través de la abertura. Hola, gruñí, mi voz profunda, áspera, monstruosa. Sus ojos se abrieron de par en par y luego se pusieron en blanco. Se desplomó en un instante, con el cuchillo resbalándose de su mano. Cerré las mandíbulas de golpe, temblando por el shock de lo que acababa de hacer. Genial, murmuré, y la palabra destiló irritación. 4. Supervivencia parte segundo. Pasaron algunas horas desde que la niña se desmayó al verme, y ahora estoy aquí esperando afuera de su tienda frente a la fogata. Mientras estoy sentado allí, pienso en formas de decirle que necesito su ayuda para salir de este lugar. Pero mientras estaba allí sentado, la oí despertarse y salir de su tienda. Agarraba su cuchillo una vez más, apuntándome. La saludé con la mano, esperando calmarla. Y sorprendentemente, lo hizo. Bajó el cuchillo, pero no lo dejó caer. Ella se sentó frente a mí, junto al fuego, y habló, con la voz todavía un poco temblorosa. Gracias, por no comerme, dijo ella, todavía un poco conmocionada por la experiencia. Asentí, no queriendo hablar y asustarla de nuevo. Me miró fijamente un segundo, observándome y tratando de comprenderme. Finalmente, volvió a hablar. No te pareces a ningún Eivor que haya visto antes. ¿De dónde sales? Preguntó con curiosidad. Nacido del infierno, Eso explica muchas cosas. Para responder a su pregunta, señalé la dirección general desde donde caminaba. Sus ojos se abrieron de par en par. ¡Ay! Dijo ella, poniéndose de pie inmediatamente e incluso dejando caer su cuchillo. Ese lugar es una trampa mortal. Nadie entra a menos que seas un noble demonio. Dijo con voz angustiada. Después de decir esto ella empezó a calmarse, viéndome simplemente mirándola tranquilamente. Entonces ella, sorprendentemente, se sentó a mi lado. Mira, siento haberme asustado antes, pero he pasado por mucho aquí y en casa, y no puedo confiar tanto en los demonios, dijo en voz baja, con un dejo de tristeza. Conozco esa mirada muy bien, alguien cercano a ella, murió. Aunque no sienta emociones, sé que perder a alguien a quien quieres es difícil. Me acerqué a ella y la abracé torpemente. Al principio se asustó, pero poco a poco empezó a llorar, y luego a sollozar desconsoladamente. Me abrazó fuerte como si fuera un osito de peluche. Pasaron unos minutos y finalmente dejó de llorar y me bajó. Miré mi hombro, que ahora estaba cubierto de mocos. Ella se dio cuenta y sacó una toalla de su bolsillo, limpiándola. Después de hacer eso, volvió a sentarse conmigo y finalmente me hizo la pregunta que quería escuchar. Entonces, ¿por qué exactamente estás aquí? Dijo ella. Quise hablar, pero recordé lo que pasó la última vez. Le hice un gesto a mi boca y ella pareció entender. Luego levantó la mano y dijo, prometo no desmayarme esta vez. Aunque todavía estaba escéptico, comencé a abrir la boca una vez más, y nuevamente se escuchó un fuerte crujido que reveló dientes como agujas. Eso todavía da miedo, dijo ella, mientras una gota de sudor se formaba en su frente. Lo siento, dije con voz grave y profunda. Sí, todavía da miedo, dijo.
Bueno, la razón por la que vine a tu campamento es porque necesito ayuda para salir de este bosque, dije. Ella me miró por un segundo y lo consideró, luego habló una vez más. Te ayudaré, dijo ella, luciendo un poco decidida. ¿De verdad? Dije, sintiéndome emocionado por primera vez desde que me convertí en esto. Ella se tapó los oídos en respuesta. Amigo, no tan alto. Tu voz es como un martillo en el cráneo, dijo rápidamente. Cerré la boca y sentí que la máscara, que parecía una armadura, se volvía a colocar una vez más. Escucha, te ayudaré a salir de este bosque, pero tú también me ayudarás, ¿de acuerdo? Dijo ella con esperanza. Asentí y ella sonrió. Se levantó del tronco y comenzó a caminar hacia su tienda, recogiendo algunas cosas antes de salir con una pequeña bolsa. Vamos, te lo explicaré al salir, dijo, haciéndome un gesto para que la siguiera. Me levanté y la seguí fuera del claro del campamento. Pasaron algunas horas y finalmente estábamos fuera del bosque. Respiré hondo. El aire parecía caliente. Fue extraño, pero un cambio bienvenido respecto del olor a sangre en el bosque. Mientras caminábamos, la niña me dijo que se llamaba Maylin. Ella y su familia vivían en una granja a kilómetros del bosque. Allí vivían principalmente de la agricultura y la ganadería. No tenían mucho, pero ganaban lo justo para vivir e incluso ayudar a sus vecinos. Pero las cosas cambiaron rápidamente cuando una tormenta pasó y dañó grandes partes de la granja. Intentaron todo para reparar los daños, incluso recibieron ayuda de los vecinos. Desafortunadamente, por mucho que lo intentaron, el daño fue demasiado grande. Como último recurso para arreglar la granja, pidieron un préstamo para tener suficientes materiales para arreglar todo. Durante un tiempo pudieron levantarse, empezar a trabajar de nuevo en la granja y empezar a pagar su deuda. Poco a poco fueron pagando la deuda, pero entonces su padre recibió un fuerte golpe en la cabeza por parte de uno de los animales de la granja y murió. Hicieron lo mejor que pudieron para sacar las cosas adelante, pero con menos manos no pudieron saldar completamente su deuda. A medida que pasaba el tiempo, su deuda seguía creciendo hasta que un día los demonios, de quienes pidieron prestado, enviaron personas para cobrarles su dinero a la fuerza. Incapaces de defenderse, se vieron obligados a entregar sus pertenencias y lo último que les quedaba de dinero. Pero los cobradores volvían una y otra vez, haciendo imposible ahorrar lo suficiente para pagar la deuda. Hasta que un día decidieron secuestrar a Maylin. Afortunadamente, logró escapar y volver a casa. Su madre la ayudó a empacar algunas cosas y le dio un cuchillo para defenderse. Con un fuerte abrazo, salió de casa para protegerlos. Si los recolectores hubieran sabido que estaba allí, habrían matado a su familia. Se dirigió al bosque ya que ninguna persona en su sano juicio entraría allí. Desde allí vivió unas semanas hasta que me encontró. Estamos aquí, dijo sacándome de mis pensamientos. Nos detuvimos en una pequeña colina con vistas a su granja. Allí vimos a un grupo de diablillos obligando a su familia a trabajar, azotándolos y golpeándolos. Miré hacia Maylin y vi que estaba empezando a llorar. Le agarré la mano y ella me miró y sonrió. Se secó las lágrimas y se sentó conmigo. Tengo una petición muy importante. Espero que me escuches, dijo con lágrimas en los ojos. Asentí. Ella respiró profundamente y habló. Quiero que salves a mi familia, y quiero que mates a esos bastardos. Dijo, agarrando mi mano con fuerza. Miré a su familia y asentí. Sus ojos se iluminaron y me abrazó. Gracias, gracias. Dijo con alegría. Me soltó. Me quedé de pie al borde de la colina, la miré fijamente un segundo, y salté. 5. La limpieza. Mientras descendía de la colina, utilicé mis manos con garras para frenar mi caída y aterrizar sin hacer demasiado ruido. Aterricé cerca de una gran roca y miré a mi alrededor buscando a alguien cerca. Después de asegurarme de que estaba claro, busqué un lugar seguro para esconder a la familia de Maylin después de haberlos salvado. Mirando a mi alrededor, encontré un pequeño cobertizo lleno de herramientas y con suficiente espacio vacío para esconderme. Asentí para mí mismo y comencé a planificar una forma de salvarlos sin alertar a sus captores. Exploré el área y descubrí que había al menos 3 docenas de guardias diablillos asegurándose de que nadie interfiriera, y 2 de ellos se aseguraban de que la familia de Maylin estuviera acabada hasta los huesos. Miré hacia arriba y vi que Maylin me estaba observando muy de cerca, así que le hice un gesto para que creara una distracción. Esto tomó un tiempo, pero ella pudo entender lo que quería que hiciera y comenzó a correr hacia el lado izquierdo de la granja. Luego hizo mucho ruido, lo que provocó que al menos la mitad de los guardias investigaran qué lo estaba causando.
Aproveché la oportunidad y me colé entre los guardias restantes y silenciosamente eliminé a algunos con mi espada/uña. Cada muerte se convertía rápidamente en un lodo negro que se hundía en el suelo. Esto hizo mi trabajo mucho más fácil ya que no tuve que esconder los cuerpos. Después de despejar algunos de ellos, finalmente llegué al campo donde estaba su familia. Se parecían a Maylin, aunque con rasgos muy diferentes. A una le faltaba un cuerno, y la más alta, probablemente su madre, tenía un par de cuernos extremadamente grandes en la cabeza. Sigue trabajando, zorra. El diablillo que las obligaba a trabajar comenzó a azotarlas intensamente. La madre de Maylin intentó evitar que el látigo le golpeara la cara, pero mientras lo hacía vio un par de cuernos blancos que sobresalían de la hierba. Sé que te gustan este tipo de cosas, pero trata de no matar. Antes de que el otro diablillo pudiera terminar su oración, mi espada/uña voló directo a su cabeza, matándolo instantáneamente. El otro diablillo dejó de moverse por un momento y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, salté sobre su espalda y le rompí el cuello de un solo golpe. Esto provocó que los prisioneros se sorprendieran por un segundo antes de recomponerse cuando se dieron cuenta de que los estaba salvando. Miré sus caras llenas de gratitud y rápidamente rompí las cadenas y les hice un gesto para que me siguieran. Parecían un poco indecisos, pero rápidamente lo siguieron, sabiendo que no podía ser peor que esto. Mientras estaban agazapados en la hierba, finalmente llegamos al cobertizo y les hice un gesto para que entraran. Rápidamente lo hicieron y la madre de Maylin habló. ¿Y ahora qué? Preguntó con la voz temblorosa por el cansancio y el miedo. Entonces mi boca comenzó a abrirse, esta vez con un crujido más suave que una vez más reveló mis dientes como agujas. Escóndanse, les dije para asegurarme de que no hubiera confusión. Sin embargo, esto tuvo un efecto diferente. Los 5 se desmayaron por el shock. Cerré rápidamente la boca con cierta molestia. Espero que esto no se convierta en algo recurrente. Cerré rápidamente la puerta y me dirigí hacia la casa principal, buscando terminar el trabajo. Allí vi un banco de madera y decidí sentarme y esperar a que regresaran el resto de los guardias. Después de un rato, los guardias regresaron a la granja con miradas molestas en sus caras. Algunos estaban cubiertos de suciedad mientras otros estaban cubiertos de arañazos. Parecieron notar mi presencia y se acercaron. Oye, pequeño. ¿Qué haces aquí? Esto es propiedad privada. Dijo el guardia, cabreado. Lo miré fijamente, examinando sus rasgos. Se parecía un poco a una serpiente diablillo. Supongo que no tengo por qué preguntarme si tengo razón o no, esto es el infierno. Oye, deja de ignorarme, pequeña. Antes de que el guardia pudiera terminar, le corté la garganta con mi espada/uña, lo que hizo que intentara agarrarse la garganta sin éxito. Se desangró rápidamente y con un fuerte golpe cayó al suelo. Esto hizo que los demás se prepararan y me atacaran, pero cuando dieron un paso más cerca, el cuerpo comenzó a convertirse en lodo negro y a hundirse en la tierra. Esto hizo que los guardias dieran un paso atrás, preguntándose qué acababa de pasar. En nombre de Satanás, ¿qué fue eso? Gritó un guardia confundido y asustado. Aprovechando esta ventaja, me bajé del banco y comencé a caminar hacia ellos. Esto les hizo retroceder instintivamente, pero fue la terquedad o el miedo lo que les hizo cargar hacia mí. Uno intentó apuñalarme la cabeza con un cuchillo pequeño. Rápidamente le siguió su amigo, que tenía un cuchillo de carnicero. Al no sentirme particularmente amenazado por el pequeño cuchillo, no contraataqué y dejé que me apuñalara la frente. Sorprendentemente, o no, su cuchillo se hizo añicos en el momento en que hizo contacto. Utilicé mi espada/uña para apuñalarlo en la cabeza. Supongo que su cabeza no era tan fuerte como la mía. Esto hizo que su amigo detuviera su ataque, pero ese momento de vacilación rápidamente le pasó factura. Rápidamente le lancé mi uña, atravesándole la cabeza y mi espada/uña quedó atrapada dentro de ella. Corrí hacia él para recuperar mi uña y cargué contra el resto de los guardias. Al ver a sus compañeros morir tan fácilmente, decidieron mantener la distancia, asegurándose de no dejarme acercarme. El resto, que tenían arcos y ballestas, comenzaron a dispararme, con la esperanza de desgastarme con el tiempo. Y para sorpresa de nadie, las flechas rebotaron inofensivamente hacia el suelo, sin dejar siquiera un rasguño en mi duro exoesqueleto. Aunque me molestó bastante que pudieran mantener su distancia de mí. Y como si estuviera recibiendo una señal, me lancé hacia adelante una corta distancia sin ningún tipo de palanca. Entonces miré hacia atrás y vi un par de alas, qué útil.
Usando mis alas recién descubiertas, las utilicé con gran efecto y rápidamente cerré la distancia entre mí y los guardias. Cada golpe era un golpe fatal, cada golpe aseguraba que no tuvieran que sufrir, aunque lo merecían. Yo no era un psicópata que disfrutaba del sufrimiento de los demás. Esto continuó durante unos minutos hasta que solo quedaron dos, ambos luciendo completamente asustados. Ambos se miraron y, en silencioso acuerdo, corrieron en direcciones diferentes. Corrí rápidamente tras uno de ellos, acortando la distancia y acabándolos. Me giré rápidamente para intentar alcanzar al otro, pero para mi sorpresa, él ya estaba abajo. Miré más de cerca y vi una flecha clavada en la nuca. Miré hacia donde se había disparado y vi a Ma Yilin con un arco. Ella me notó y sonrió. Luego procedió a darme 2 pulgares hacia arriba. La miré por un segundo y le hice un gesto con el pulgar hacia arriba. Misión cumplida. 6. Reparar lo que está roto. Después de que Ma Yilin despachó al último guardia que estaba con ella, corrió rápidamente colina abajo hacia mí. Llevaba su bolso junto con algunas piezas del equipo de los guardias. Ella debe haber robado alguno cuando le dije que los distrajera. Cuando finalmente llegó hasta mí, estaba sudando mucho y parecía tener bastantes moretones. Oye. Lo logramos. Se inclinó y me abrazó fuerte. No me resistí porque no tenía sentido detenerla. Después de terminar de abrazarme, me depositó con cuidado en el suelo y, con una mirada esperanzada en su rostro, habló. ¿Está mi familia bien? Dijo ella, esperando que así fuera. Le hice un gesto para que me siguiera y, a los pocos minutos, llegamos al cobertizo donde estaban escondidos. Lo señalé y dejé que lo reconstruyera. Pareció entenderlo rápidamente y abrió la puerta lentamente. Con un suave crujido, la puerta se abrió y reveló la figura inconsciente de su madre y otras 4 personas. Ella me miró confundida, preguntándose por qué su madre y los demás estaban inconscientes. Señalé el área general donde debería estar mi boca, y ella rápidamente entendió la razón. Eso, y le había sucedido antes. Ma Yilin se acercó a su madre, le tocó la cara suavemente e intentó despertarla. Sin embargo, no funcionó, pues estaban inconscientes. Ma Yilin suspiró, pero considerando todo, tenía una mirada feliz. Oye, ven a ayudarme, dijo ella, levantando a su madre y poniéndola sobre su espalda. Caminé hacia ellos y, no queriendo perder tiempo, comencé a apilar los otros 5 uno encima del otro. Coloqué un trapo grande debajo de ellos y comencé a arrastrarlos detrás de mí. Ma Yilin escuchó lo que estaba haciendo y miró hacia atrás para comprobarlo. Y lo que vio casi la hizo reír incontrolablemente. Allí, detrás de mí, había 5 diablillos apilados como un panqueque. Afortunadamente, se recompuso y no quería dejar caer a su madre. Cuando finalmente llegamos a la granja, Ma Yilin se dirigió hacia la puerta y la abrió. Y lo que vio pareció enojarla. Dejé de arrastrar a los diablillos inconscientes, subí los escalones y entré por la puerta. Allí vi rápidamente el estado de la casa. Botellas de licor por todas partes, suciedad en las paredes y, lo peor de todo, parecía que había otros diablillos dentro. Caminé hacia ellos para comprobar si seguían vivos, pero, por desgracia, hacía tiempo que se habían ido. Entonces miré a Ma Yilin, que estaba limpiando un sofá y colocando lentamente a su madre en él. Le puso una almohada bajo la cabeza y la cubrió con una manta fina. Después de hacer eso, miró hacia atrás y me vio todavía dentro de la habitación llena de cadáveres. Parecía disgustada al verlo. Caminó hacia unas escaleras y entró en lo que parecía un almacén. Abrió un armario lleno de mantas y sacó algunas. Después de recoger suficientes, Ma Yilin bajó las escaleras y empezó a envolver a los muertos en ellas. Le llevó un rato, pero logró envolverlos bien apretados. Empezó a moverlos al fondo del granero, donde supuse que los enterraría. La seguí para ver qué hacía y, efectivamente, estaba empezando a cavar 4 hoyos profundos para enterrar a los diablillos. Al mirar a mi alrededor, vi otra lápida junto a las que estaba cavando. Si te preguntas a quién pertenece esa lápida, bueno, es a mi padre, dijo, todavía mirando hacia abajo y cavando. Papá siempre decía que un día esta granja sería mía y que sería mi responsabilidad. Siempre soñé con ser el jefe aquí y tomar las decisiones difíciles. Nunca esperé que fuera tan pronto, dijo ella, luciendo un poco triste. Caminé detrás de ella y le di una palmadita en la espalda. Ella pareció sonreír ante el gesto. Gracias, pequeño. Asentí y volví a entrar en la granja. Una vez dentro, comencé a limpiar las botellas que estaban en el suelo, asegurándome de desecharlas rápidamente. Una vez que terminé con las botellas, comencé a lavar las paredes para eliminar la suciedad y la mugre que estaban adheridas a ellas.
Esto no me llevó más de una hora terminar de hacer las paredes de la casa, incluso limpiar donde anteriormente se encontraban los cuerpos. Terminé de limpiar después de 3 horas, y no me llevó mucho tiempo considerando todo. Decidí volver a salir a ver a Maylin para ver si había terminado con el entierro. Cuando salí, inmediatamente la vi colocando el último montón de tierra sobre la tumba, dándole una palmadita con la pala y sellándola. Se secó el sudor de la frente, sintiéndose un poco cansada por todo lo que había sucedido. Ella se dio la vuelta e inmediatamente me vio parada allí junto a la puerta, y me saludó con una pequeña sonrisa en su rostro. Ella regresó caminando al interior de su casa, conmigo siguiéndola. Luego se dio cuenta de que la casa, que una vez estuvo sucia, ahora estaba casi impecable, mucho más limpia que cuando entramos por primera vez. ¡Guau! ¿Has limpiado todo esto? Mamá te va a adorar. Siempre nos da la lata para que la casa esté limpia. Gracias, amiguito, dijo, agradecida. Asentí, pero mientras caminábamos, notamos que la madre de Maylin se despertaba lentamente. Mamá. Dijo Maylin, corriendo rápidamente hacia su madre. Mayo. Su madre todavía parecía un poco desconcertada. Maylin aprovechó la oportunidad y abrazó fuertemente a su madre. Sí, mamá. Soy yo. Dijo, con lágrimas cayendo lentamente de sus ojos. Oh, mi bebé, dijo su madre, devolviéndole el abrazo a su hija. Miré a la madre y a la hija compartiendo un momento juntas y sentí una chispa de felicidad, no mucha, pero suficiente para recordarme que, aunque no siento casi nada, momentos como estos son especiales. Los miré fijamente por un rato más, sin querer realmente arruinarles el momento, pero de repente un pensamiento me golpeó. ¿Me estoy olvidando de algo? 7. Nombre. Pasaron algunas semanas desde que rescaté a la familia de Maylin de los usureros, y las cosas habían ido bastante bien para ellos. Para empezar, me enteré de que el nombre de la madre de Maylin era Mary y el nombre de su padre era Arthur. Y los otros 4 diablillos, lo olvidé, realmente no importaban. A medida que pasaban las semanas, les ayudaba en la granja, arreglando los daños en la casa e incluso en el granero. Aunque al principio eran un poco cautelosos conmigo y no confiaban mucho, poco a poco se acostumbraron a tenerme cerca e incluso me trataron como parte de su familia. No sabía cómo sentirme acerca de que básicamente me adoptaran en su hogar, pero en realidad no me estaba quejando. Hubo algunas complicaciones habituales, como la ocasional bestia demoníaca que arrasaba el área de la granja e incluso los usureros que regresaban con más hombres para atacar por la noche. Pero estos fueron solo problemas menores, ya que podía lidiar con ambos fácilmente sin problemas. No, el verdadero problema para ellos era cómo llamarme. Empezaron llamándome pequeñito, como Maylin, pero después de un tiempo intentaron inventarme un nombre. Ninguno fue de mi agrado. Les tomó unos días encontrar un nombre que pudiera gustarme, y el nombre que finalmente eligieron fue, Estigio. Me gustó. Me recordó una vieja historia que mi madre solía mostrarme cuando era más joven. Diferentes mitos y leyendas del viejo mundo, antes de la caída. Pero esos días ya habían quedado atrás y yo tenía que concentrarme en el presente. Hola, Estigio. Oí una voz detrás de mí, sacándome de mis pensamientos. Me giré y vi a Mary sosteniendo algo en sus manos. Quería darte algo, como muestra de nuestro agradecimiento por salvarnos a mí y a mi familia. Desenvolvió el objeto que sostenía y reveló algo parecido a un poncho. Era de color azul oscuro, con bordes afilados en la punta. No sabía qué más darte, ya que nunca pareces mostrar interés en nada más que pelear. Ella me hizo un gesto para que me acercara, viendo que quería ser ella quien me lo colocara. Caminé hacia ella y cuando finalmente estuve frente a ella tenía una cálida sonrisa en su rostro. Ella me colocó el poncho y cuando finalmente me lo puse, sacó un espejo de su bolsillo trasero y me mostró mi reflejo. Una vez más vi mi pequeña forma en el espejo. Un cuerpo como de insecto y vacíos negros donde deberían estar mis ojos. Pero ahora, además de eso, llevaba algún tipo de ropa para demostrar que no era una bestia sin mente. Me estudié por un rato hasta que Mary habló. ¿Te gusta? Dijo curiosa. No queriendo parecer desagradecido ni asustarlos con mi voz, me acerqué a sus piernas y la abracé. Pareció gustarle el gesto, me levantó del suelo y me devolvió el abrazo. Esto duró un rato hasta que llegó Maylin. «Guau, mamá, ¿quieres adoptar un nuevo hermanito para mí?», dijo sonriendo. Mary me soltó del abrazo y le respondió a su hija. «No, May. Solo le estoy dando un regalo de despedida antes de que se vaya».
Luego me volvió a colocar en el suelo y, con un último beso en la frente, volvió a entrar, dejándonos a mí y a Maylin solos. Oye, Stygian, aquí tengo todo lo que necesitas en este viejo paquete y algunas almas para que puedas comprarte algunas cosas. Ella colocó la mochila en mi espalda y luego sacó un pequeño trozo de papel de su bolsillo. Esta es la dirección del imbécil sinvergüenza que empezó todo esto, y esta es la dirección de la estación de tren que te llevará a los otros anillos. Ella me explicó que si quería explorar más el infierno, debería tener al menos suficiente dinero para usar los trenes para viajar entre los anillos. Ahora mismo estaba en el círculo de la ira. Este lugar es principalmente tierra de cultivo y desierto, con algún que otro bosque lleno de bestias demoníacas. Si quería saber más sobre el infierno, necesitaba ir al Anillo del Orgullo, donde se guarda la mayor parte de la información. Finalmente, la razón por la que me dieron la dirección de la base de los usureros fue para aniquilarlos por completo para que no causaran problemas a la familia de Maylin ni a nadie más, y para tomar su dinero, por supuesto. Después de que Maylin me explicó las cosas que tenía que hacer, se despidió por última vez y me fui. La saludé con la mano al salir y ella, junto con su familia, que ahora estaba afuera, me despidió con la mano. Caminé durante 2 días seguidos por el desierto hasta llegar a la base de los usureros. Cuando llegué ya era de noche y lo único que se oía era el viento. Me acerqué lentamente al edificio con pasos mesurados, asegurándome de no alarmar a nadie allí. Examiné los alrededores y no vi a nadie custodiando el lugar. Fácil. Miré alrededor del edificio y encontré una ventana abierta. Entré sigilosamente para no alarmar a nadie. Después de entrar, miré a mi alrededor y descubrí que todos estaban durmiendo, incluso los guardias. Sentí un ligero olor en el aire que apestaba a alcohol. Miré un poco a mi alrededor y encontré una oficina donde asumí que su jefe guardaba su dinero. Entré lentamente y encontré al jefe durmiendo en su sillón, completamente desmayado. Entré lentamente y vi un montón de papeles esparcidos en el suelo. Cogí uno de ellos y vi planes de expansión que involucraban la granja de Maylin como base secundaria. Esto me informó rápidamente que ya habían estado planeando explotar a su familia desde hacía mucho tiempo. Entonces un destello me llamó la atención. Dejé los papeles y me dirigí hacia la luz, y me sorprendió gratamente ver montones de monedas de oro. Moviéndome rápido pero en silencio, empaqué todo el dinero que pude en mi bolso y salí del edificio. Antes de irme, me aseguré de que todo en el lugar estuviera cerrado y sellado, asegurándome de que nadie pudiera salir. Luego de hacer esto, salí por la puerta principal. Tapé las puertas delantera y trasera, asegurándome de que, aunque pudieran haber roto las puertas de adentro, todavía necesitarían romper las que dan al exterior para poder salir. Después de terminar, rebusqué en mi mochila y encontré una caja de cerillas. Con una lata pequeña de aceite que Maylin había empacado, rocié el área circundante y encendí una cerilla. Me quedé mirando el fósforo durante unos segundos, sintiendo el calor en la mano, y lo eché al aceite. La llama comenzó siendo pequeña, pero con la misma rapidez las llamas se fueron haciendo cada vez más grandes. Me quedé junto a la casa, asegurándome de que nadie escapara, y al poco tiempo comencé a escuchar los gritos de dolor desde adentro. Algunos lograron salir por la ventana, pero se rompieron las piernas en el proceso. Desafortunadamente para ellos, cuando levantaron la vista para alejarse, solo me vieron con mi uña antes de apuñalarlos en la cabeza. Las llamas duraron varias horas hasta que el fuego se apagó al no tener más combustible para quemar. Lo único que quedó fue el montón de cenizas y los restos carbonizados de los diablillos. Después de asegurarme de que todos estaban muertos, me alejé, viendo que el trabajo estaba hecho. 8. Carro. Después de terminar de deshacerme de la escoria que estaba aterrorizando a la familia de Maylin, continué mi viaje hacia la estación de tren. Por el camino, pasé por un pueblito. No tenía mucho que ofrecer, ya que era bastante pequeño. Lo más notable que noté fue la estatua en el centro del pueblo que representaba lo que parecía un lagarto extremadamente musculoso y bípedo. Tenía un par de alas enormes, como las de un murciélago. Me quedé mirando esta estatua durante un rato, admirando su artesanía. ¿Disfrutando de la vista, pequeño?, me dijo una vieja voz, llamando mi atención. Miré y vi a un viejo duende sentado en una mecedora. Supuse que llevaba un sombrero de vaquero, unas botas cubiertas de tierra, y su rasgo más característico era la falta de su ojo izquierdo. No tengas miedo, pequeño, no te voy a asaltar, dijo con una sonrisa en su rostro. No, ya estoy demasiado viejo para esas tonterías. Mis huesos ya no son como antes.
Miré a su alrededor para ver si otros lo estaban usando como cebo, pero no encontré nada. No eres de por aquí, ¿verdad, pequeña? Preguntó con curiosidad. Negué con la cabeza para darle mi respuesta. Bueno, me lo imagino. Nunca había visto nada parecido. Y parece que te quedas mirando fijamente esta estatua del señor Satán. Satanás, así que eso era él. Esta estatua de nuestro Señor nos sirve para mostrarle respeto y aceptar su autoridad. También sirve como repelente contra cualquier bestia malvada en la naturaleza salvaje. Seguí escuchando al viejo diablillo, con la esperanza de obtener algo de información mientras seguía divagando. Sí, las bestias de aquí le temen a nuestro Señor. Durante los primeros años del infierno, las bestias vagaban por estas tierras, indomables e imparables. Pero un día, Satanás se cansó de las bestias que aterrorizaban a sus súbditos y comenzó a eliminarlas de sus tierras. Esto hizo que todos temieran su poder y fuerza, lo que finalmente los obligó a esconderse en un bosque donde ahora residen. Así que por eso había tantas bestias demoníacas en ese bosque. Satanás básicamente los asustó a todos para que se escondieran para siempre. No fue todo lo que hizo. Empezó a tomar a las bestias restantes y a volverlas más dóciles. Aunque todavía luchan, últimamente son menos propensas a matar diablillos. Mientras seguía divagando, sentí que algo no encajaba, como si alguien me estuviera observando. Me aparté del viejo duende y miré a mi alrededor, nada. Cuando me volví para mirar al viejo diablillo una vez más, él ya se había quedado dormido en su silla. No quería perturbar su sueño, así que simplemente me incliné ante él y continué caminando hacia un mapa en la ciudad. Usando este mapa, hice una copia para mí para no perderme en el camino a la estación de tren, incluso agregué la casa de campo de Maylin para poder regresar fácilmente. Después de terminar mi dibujo, miré más alrededor de la ciudad para encontrar una tienda de armas para comprar algunos suministros. Mientras caminaba un poco, vi un gran cartel que mostraba lo que parecía ser un arma de fuego. Entré en la tienda y rápidamente noté que estaba cubierta de polvo y suciedad, con alguna que otra telaraña en el techo. «¿Puedo ayudarte?», dijo una voz ronca. Me giré y vi un diablillo enorme con una cicatriz en el pecho. Solo le quedaba un brazo. Me acerqué al mostrador delantero y cuando finalmente llegué, era demasiado bajo. El mostrador era demasiado alto, así que para no ser vencido por la madera, salté sobre él. El propietario pareció sorprendido por esto, pero rápidamente se recompuso. «¿Qué quieres?», preguntó casi sin importarle. Me llevé la mano a la espalda y le entregué mi uña. Agarró mi arma con un brazo y comenzó a inspeccionarla. «¿Qué arma tan curiosa tienes aquí? No es realmente una espada ni una lanza. Tiene buen equilibrio, a pesar de las grietas. Quizás pueda arreglarla, si es lo que quieres». Me miró esperando confirmación. Asentí con la cabeza para confirmarle su pregunta. «Bueno, arreglar esto no va a ser barato. ¿Qué tal, 100 almas? Es lo menos que puedo ofrecerles». Cogí mi bolso y le entregué el dinero. Lo inspeccionó para comprobar si era auténtico. Una vez confirmado su autenticidad, se levantó de la silla y empezó a caminar hacia la parte trasera de la tienda. Bajé para seguirlo, pero él me impidió acercarme aún más. «Espera un momento. Nadie puede entrar aparte de mí, ¿entiendes?». Asentí y salí a esperar. Pareció satisfecho con mi cumplimiento y entró. Pasaron algunas horas y finalmente terminó de arreglarme la uña. Estaba cubierto de sudor y parecía un poco cansado de todo ese trabajo. Regresé a su mostrador con la esperanza de ver lo que había hecho. Colocó un trozo de tela que parecía contener mi uña. Al abrirlo, reveló que mi arma estaba completamente reparada. Todas las grietas que tenía habían desaparecido. Esto tardó más de lo esperado, pero valió la pena. «Tú, pequeño, tienes un arma increíble. Nunca había visto nada igual». Su punto de fusión era mucho más alto que el de las espadas normales, y era mucho más resistente que el acero demoníaco común. Miró el clavo con un pequeño dejo de orgullo antes de levantarlo y devolvérmelo. «Cuida bien esta arma, pequeño, porque si cuidas tu arma no te traicionará». Le hice una reverencia, agradeciéndole su trabajo. Bajé del mostrador de un salto y empecé a caminar hacia la salida, pero antes de que pudiera irme, me lanzó algo. «Atrápalo», dijo, lanzándome algo. Lo atrapé en el aire y me di cuenta que era un arma. Ese revólver de 6 tiros es uno de mis diseños. Tiene el doble de capacidad y pega el doble de fuerte. Eso sí, no lo malgastes con nadie. Una vez que te quedes sin munición, no podrás recargarla. Esa pistola fue uno de mis primeros diseños cuando era más joven.
Le hice un gesto con la cabeza, puse el arma dentro de mi bolso y salí de la tienda. Y no le digas a nadie que le di un arma a un niño. Me gritó la última parte mientras me iba. Después de salir de la tienda, salí de la ciudad y me dirigí hacia la estación de tren. Caminé durante aproximadamente una hora hasta que noté que algo andaba mal. Esa sensación de ser observado todavía estaba allí. Cada vez que lo revisaba, no había nadie, y cada vez que lo sentía, era como si pudiera ver a través de mi propio ser. Tal vez una vez que llegue al anillo del orgullo, podré encontrar algunas respuestas. Date prisa. No tenemos mucho tiempo. Gritó una voz. Mis meditaciones fueron interrumpidas por una voz repentina que pareció resonar sobre la colina. Me moví rápidamente hacia allí para investigar y vi lo que parecía ser un elegante carruaje rojo con manzanas grabadas en él. El carruaje volcó y 6 diablillos llevaban algo en un saco. Se retorcía furiosamente y trataba desesperadamente de salir. La tenemos, hombre. Somos ricos. Dijo un diablillo emocionado. Todavía no. Aún necesitamos el dinero del rescate, dijo uno, con aspecto algo molesto. Dense prisa. No tenemos mucho tiempo. Esos caníbales salvajes podrían llegar en cualquier momento, dijo otro, algo preocupado. Fue un secuestro. No necesitaba involucrarme. No me aportó nada. Pero, alguien necesitaba ayuda. No podía quedarme de brazos cruzados cuando podía hacer algo. Alcancé mi bolso, tomé el arma que me habían dado y me puse en posición. Respiré profundamente y recordé las lecciones que me dio mi maestro. Oye, ¿qué es eso en la colina? Antes de que pudiera terminar, les disparé. 6 disparos. 6 cuerpos en el suelo. Volví a colocar el arma dentro y comencé a correr colina abajo hacia el saco. Una vez que finalmente lo alcancé, lo abrí rápidamente, revelando a una niñita de mi tamaño, desmayada. Pensando rápidamente, la llevé lejos de allí a un lugar seguro. Los bandidos mencionaron caníbales por aquí, así que cuanto más lejos, mejor. No podía luchar mientras protegía a alguien. Después de correr un buen rato, encontré una cueva que parecía ofrecer bastante sombra del sol. Revisé si había algo dentro y no encontré nada. Coloqué suavemente a la niña en una de las superficies más planas de la cueva y me senté a su lado. Revisé si tenía pulso. Afortunadamente, era fuerte y solo tenía pequeños moretones alrededor de la cara. Me levanté y empecé a recoger leña seca para usarla más tarde, al anochecer. Puede que yo estuviera bien con el frío, pero no estaba tan seguro de la chica. Después de pasar un par de minutos reuniendo lo que necesitaba, comencé a preparar la chimenea para solo tener que encenderla cuando fuera necesario. Cuando terminé de instalarme, me quedé en la entrada de la cueva, atento a cualquier amenaza potencial y cualquier cosa que pudiera cazar y traer de vuelta con vida. Aunque será extraño cuando se despierte y le pida que mate a un animal. 9. Princesa. A medida que el brillante sol de la mañana comenzó a salir lentamente, continué observando la cueva, asegurándome de que nada se acercara. Al detenerme a observar a la niña por un segundo para ver si estaba despierta, descubrí que tenía las mejillas de un rojo brillante y una piel anormalmente pálida. Los bandidos debieron haber causado más daño del que pensaba. Miré hacia afuera, donde había atado un jabalí demoníaco de tamaño mediano. Tenía colmillos enormes para su tamaño y una cola aún más larga. No fue fácil arrastrar algo que aún estaba vivo y contraatacar. Incluso tuve que atarle las 4 patas para evitar que escapara. Pensé en formas de matarlo sin mi participación, una de ellas era hacer que la chica lo matara con mi arma. Pero después de pensarlo durante unos minutos y sin querer traumatizar aún más a una niña, se me ocurrió una forma de matar al jabalí demoníaco. Iba a estrangularlo hasta la muerte. No con mis manos, sino con una cuerda. Al salir de la cueva, encontré una roca extremadamente pesada, casi 3 veces más pesada que el jabalí. Con todas mis fuerzas, la llevé rodando lentamente por el costado de la cueva hasta la cima. Me llevó como 1 hora, pero valió la pena. Al volver a la cueva, agarré mi mochila y rebusqué por ahí, buscando el último trozo de cuerda que me quedaba. Después de que finalmente lo encontré, salí rápidamente y comencé a hacer una soga lo suficientemente grande para atarla alrededor del jabalí. Una vez que terminé de hacerlo, miré hacia el jabalí que estaba atado, su forma dormida en la arena. Salté del techo de la cueva y empecé a caminar hacia ella. Esto la despertó. Movió su ojo hacia mí y empezó a entrar en pánico. Sentía que algo malo le iba a pasar si no escapaba. Agarré la cuerda que lo sujetaba y comencé a arrastrarlo por la arena. Se retorció y luchó con todas sus fuerzas.
Pero todo el esfuerzo fue en vano una vez que comencé a arrastrarlo por el costado de la cueva y alcancé la cuerda que había colocado. Solté la cuerda que sujetaba al jabalí y agarré el nudo atado a la roca, colocándolo alrededor de su cuello y asegurándome de que estuviera lo más apretado posible. Intentó morderme, patearme e incluso gritar pidiendo ayuda, pero lo único que hizo fue retrasar lo inevitable. Una vez que aseguré la cuerda, comencé a cortar la cuerda que sujetaba sus patas, y ahora venía la parte difícil: atraerlo hasta el borde. Una vez que se liberó, inmediatamente se alejó de mí, tratando de escapar, pero la cuerda alrededor de su cuello le impidió llegar lejos. Luchó por un rato hasta que algo le golpeó la cabeza. Miré hacia abajo y vi una pequeña piedra en el suelo, y mientras la miraba, le arrojé otra piedra para llamar su atención. Esto hizo que el jabalí pareciera un poco enojado, aunque todavía no quería acercarse a mí. Pensé por un segundo, luego agarré mi uña de mi espalda y la dejé caer en la entrada de la cueva. El jabalí se dio cuenta y puso cara de suficiencia. Le tiré otra piedra para enfadarlo de nuevo, y esta vez, sin miedo, cargó contra mí, con la intención de tirarme del techo de la cueva. Como era de esperar, salté por encima del jabalí y me subí a la roca. El jabalí se dio cuenta e intentó darse la vuelta, pero ya era demasiado tarde. Ya había llegado al borde, y con su impulso actual, se deslizó desde el borde de la cueva. Usó sus patas delanteras para agarrarse e intentó lo mejor que pudo para no caerse. Miró a su alrededor, tratando de encontrar una manera de escapar, pero todo lo que vio fue a mí detrás de la roca. Su cara roja se puso pálida cuando agarré una pequeña piedra y se la arrojé al ojo. Hizo una mueca de dolor antes de caer al suelo. No pudo tocar el suelo porque la cuerda alrededor de su cuello se tensó y lo estranguló lentamente, impidiéndole respirar. Intentó escapar, pero cada vez que lo hacía, el aire de sus pulmones lo abandonaba rápidamente. Esto duró 10 minutos hasta que el jabalí quedó completamente inerte en la cuerda. Lo miré fijamente unos segundos, esperando que algo sucediera, y para mi alivio, no pasó nada. No se convirtió en lodo negro como los demás. Esto confirmó que, mientras no lo matara directamente, podía cosecharlo. Agarrando mi uña del suelo, comencé a desangrar al jabalí. Una vez desangrado, comencé a despellejarlo, asegurándome de no dañar la piel ni la carne. Una vez que le quité la piel, comencé a cortarlo pieza por pieza, aprovechando al máximo su forma colgante para extraer la carne con mayor facilidad. Esto no me llevó mucho tiempo y cuando terminé tenía unos 10 kilogramos de carne. Después de terminar la cosecha, tiré los huesos a la basura, ya que la mayoría estaban rotos o eran demasiado frágiles para usarlos más tarde. Después de deshacerme finalmente del cuerpo, utilicé la madera restante para hacer un fuego y comencé a preparar la carne. Mientras avivaba el fuego, asegurándome de que la carne se cocinara uniformemente y evitando que se quemara, ensarté la carne de jabalí con unos palitos que encontré afuera. Después de sazonarla con sal y asegurarme de tostar los palitos antes de ensartarla, la cociné durante unas 2 horas para que se ablandara y se mantuviera tierna durante el lento proceso. Cuando supe que estaban listos, agarré uno de los palitos y comencé a olerlo. El aroma era increíble. No olía ni la mitad de mal de lo que pensaba, ya que nunca había cocinado un jabalí endemoniado. Abrí la boca y le di un buen mordisco. Sabía a cerdo normal, pero era mucho más carnoso. Al darle otro bocado, por fin me di cuenta de que la niña estaba despierta. Estaba mirando la carne de jabalí que había cocinado, con la boca abierta y babeando lentamente. Le hice señas para que me prestara atención, y enseguida me vio. Tomé uno de los palitos y se lo di. Ella rápidamente lo agarró y comenzó a comer como si no hubiera comido en semanas. Bueno, no había comido en semanas, pero no me ves devorando cosas así. Seguí comiendo con ella, y después de terminar lo último de la comida, dio un fuerte eructo y se dejó caer sobre el saco en el que estaba, con una gran sonrisa en su rostro. La miré un segundo antes de que ella me mirara. Se puso de pie lentamente y habló. Gracias por salvarme, valiente caballero, dijo, haciéndome una reverencia. No hay problema, le respondí, hasta que me di cuenta. Mi voz y mi boca generalmente asustaban a la mayoría de las personas y, en ocasiones, las hacían desmayarse. Cerrándola rápidamente, quise disculparme con ella, pero cuando la miré, ahora estaba directamente frente a mí. ¡Guau, qué genial! ¿Eres un demonio insecto? ¿De qué tipo? ¿Un escarabajo? ¿Un 100 pies? ¿Una mariposa? ¡Ay, me encantan las mariposas! Dijo demasiado rápido, justo en mi cara. Esto me tomó por sorpresa por un segundo, pero si no me tuviera miedo, tal vez podría hacerle más preguntas directamente.
Una vez más, abrí la boca, revelando filas de dientes con forma de aguja y, para mi sorpresa, ella los miró con asombro. Saludos de nuevo. Soy Stygian. ¿Te importaría saber tu nombre? Le pregunté a la niña emocionada. Pareció recomponerse rápidamente cuando dio un paso atrás y se presentó. Saludos, Sir Stygian. Soy la princesa Charlie de la casa Morningstar. Le agradezco la generosidad que tan amablemente me ha brindado y por ayudarme en mi momento de necesidad, respondió ella, haciendo una reverencia. ¿Princesa, eh? Eso significa que su padre debe ser rey, y Morningstar, ¿dónde he oído eso antes? Dejando mis pensamientos de lado, le hice algunas preguntas sobre por qué estaba allí. Ella no parecía muy feliz de responder, pero aparentemente, iba a casa de su tío Satanás a pasar la semana. No me dijo el motivo, pero no era asunto mío. Ahora el verdadero problema era llevarla a casa. No podía simplemente irme. Si alguna vez descubrían que dejé a su preciosa princesa sola en el desierto, me perseguirían toda mi vida. La conversación continuó y descubrí que Satanás vivía dentro de un volcán activo y que ella conocía el camino. El único problema era que el lugar estaba lleno de bandidos, bestias y, si lo que decían los bandidos era cierto, caníbales. Entonces, no queriendo dejarla, me ofrecía a acompañarla hasta que finalmente llegamos a su destino. Eso hizo que su rostro se iluminara de emoción y luego me envolvió en un abrazo que le aplastó los huesos. Juro que escuché mi exoesqueleto crujir un poco. Después de empacar, sequé el resto de la carne para que ella comiera y me aseguré de que estuviera cubierta del calor abrasador. Usando el saco, hice una bolsa improvisada donde ella pudiera permanecer para protegerse de los rayos y para asegurarme de que no me retrasara. Una vez hecho todo esto, revisé todo y comenzamos nuestro viaje. Esta va a ser una larga caminata. 10. A toda velocidad parte 1. Estaba caminando hacia la dirección general de la supuesta casa del mismo Satanás. Charlie explicó que solo le tomaría 1 hora de viaje a caballo desde la estación de tren para llegar a su casa. No sabía qué tan rápidos eran los caballos aquí, pero suponiendo que se movían tan rápido como un caballo promedio, tal vez incluso más rápido, tomaría al menos entre 8 y 10 horas llegar a su casa. ¿Ya llegamos?, dijo Charlie, sacando la cabeza del saco. Me preguntaste eso hace 5 minutos. ¿Y bien, lo estamos? Todavía no. Llegaremos en 8 o 10 horas, le respondí al niño impaciente. Pero estoy tan aburrida. ¿No podemos hacer algo divertido mientras caminas? Podríamos hablar de nosotros mismos y conocernos. Pero eso no suena divertido, dijo ella, hundiendo su cabeza entre mis cuernos. Bueno, podrías empezar a caminar por tu cuenta si estás tan aburrida, princesa. ¡No! Una princesa siempre debe ser llevada en brazos por su apuesto caballero cuando la rescatan, dijo como si fuera algo obvio. ¿Es eso cierto?, pregunté fingiendo curiosidad. Por supuesto. Mamá me lo dijo. Y me dijo, antes de terminar la frase, se detuvo. ¿Pasa algo, princesa?, pregunté curiosa. No es nada, solo, no importa, dijo, luciendo un poco triste, desplomándose aún más sobre mi cabeza si eso era posible. Si no quieres hablar de eso, no tienes que hacerlo. Podemos hablar de otra cosa si quieres, intenté animarla. Está bien, dijo Charlie, todavía un poco deprimido. Sentí que Charlie continuaba desplomándose sobre mi cabeza, sin molestarse en moverse. Pensé mucho sobre qué hacer y tuve una idea brillante. Oye, Charlie, ya que no quieres hablar ahora, ¿qué tal si cantamos lo que decimos?, le dije a la princesa. Esto pareció despertar un poco su interés, ya que ahora estaba un poco fuera de mi cabeza. Empiezo yo. Me llamo Stygian y me encanta saquear. Cuando encuentro un montón de monedas, me sumerjo y nado. Hice lo que pude para rimar. Los ojos de Charlie comenzaron a iluminarse y rápidamente se unió a él. Me llamo Charlie, me encanta cantar. Cuando como mis huevos, me convierto en un zorrillo enorme. Charlie se rió al final, demostrando que se sentía mejor. Esto continuó durante 2 horas. Charlie no tuvo ningún problema en rimar y añadir diferentes temas a su canción, mientras que yo, digamos que algunas cosas solo deben escucharse una vez. Mientras cantábamos, Charlie reveló que su madre era Lilith. Es una música que recorrió los diferentes círculos del infierno, empoderando a la raza demoníaca con su voz. Su padre, Lucifer, era rey y artesano. Añadió que su padre creaba maravillas y las compartía con su pueblo, facilitándoles la vida. Y finalmente, Charlie reveló que tenía 50 años.
No sé cómo envejece la realeza demoníaca, pero si es tan pequeña a los 50 y actúa así, lo más probable es que envejezca increíblemente lento, casi deteniéndose. De vez en cuando ella me molestaba cuando era mi turno de rimar sobre lo que estaba haciendo allí, y como un idiota yo revelaba pequeñas cantidades de información sobre mí. No demasiado, solo lo suficiente para saciar su curiosidad. Pero para mi horror, ella empezó a hacerme preguntas directas cuando ya habíamos terminado de cantar, queriendo que le contara una historia sobre mí. Al principio intenté ignorar su petición, pero ella siguió adelante, sin estar dispuesta a rendirse. De mala gana, comencé a compartir historias de mi aventura aquí. Desde el bosque de la muerte, salvando a la familia de Maylin y finalmente salvándola a ella. Cuando terminé de contarle mi historia, noté que la baba me corría por la cara. Miré hacia atrás y vi que Charlie se había quedado dormido. Lentamente, la volví a colocar dentro del saco para dejarla dormir tranquilamente mientras continuaba la larga caminata. Faltaban 6 horas más. Habían pasado 5 horas desde que Charlie se durmió y el sol había alcanzado su cenit. Lentamente, Charlie empezó a salir del saco. Con un sonoro bostezo, su cabeza emergió. Tenía baba corriendo por su boca y su cabello era como una jungla salvaje. Tengo hambre, me dijo mientras se frotaba la barriga desde dentro del saco. Cogí de mi bolso un trozo de carne cocida que había convertido en cecina y se la entregué. Empezó a masticar lentamente, sin estar del todo despierta en ese momento. Miré hacia mi estómago, donde estaba mi bolsa, y comprobé cuánta comida me quedaba. Quedaba bastante carne del jabalí que maté e incluso algunas botellas de agua sin abrir por si alguna vez tenía sed. Mientras caminaba, ella terminó su cecina y comenzó a quedarse dormida lentamente una vez más. Ella se deslizó nuevamente dentro del saco y se volvió a dormir inmediatamente. No la detuve. ¿Quién soy yo para decirle a una princesa lo que no puede hacer? Mientras seguía caminando, sentí que algo no estaba bien. No sabía qué, pero sentí algo. Me moví hacia el suelo y sentí vibraciones. El suelo temblaba, eso solo significaría, miré hacia atrás y, para mi horror, vi miles de diablillos corriendo en 4 patas. No parecían los diablillos habituales que había visto antes. Tenían una mirada frenética. Estaban cubiertos de sangre, ya fuera suya o ajena, daba igual. Caníbales, dije con desdén. Agarré mi uña, listo para pelear, pero cuando la alcancé me di cuenta de que Charlie todavía estaba sobre mi espalda. No podría pelear apropiadamente si ella estuviera aquí. Necesitaba correr. Rápidamente corrí hacia la casa de Satanás, con la esperanza de llegar allí para mantenerla a salvo. Mientras corría, rápidamente noté que había más caníbales más adelante que corrían a toda velocidad hacia mí. Pensando rápidamente, salté sobre sus caras para evitarlos y continué corriendo. Luego, como si las cosas no pudieran empeorar, comenzaron a lanzarnos lanzas. Para no golpear a Charlie, dejé caer mi bolso y rápidamente giré al dormido Charlie en el saco frente a mí. Esto hizo que golpearla por detrás fuera mucho más difícil, pero me resultó mucho más difícil verla. Mientras seguía corriendo, vi un gran volcán que se alzaba sobre los que lo rodeaban. Eso debe ser todo. Corrí más rápido, esperando alcanzarlo. Pero justo cuando estábamos allí, el suelo debajo de nosotros se derrumbó. No pude reaccionar lo suficientemente rápido, y ese fue el tiempo suficiente para que me topara con Charlie todavía frente a mí. Pensando rápidamente, me giré y usando mi espalda amortiguaré su caída. Mi cuerpo estaba a punto de caer al suelo. Y no hubo colchón que amortiguara el golpe. Esto iba a doler. 11. A toda velocidad PT2. Mi espalda. Estaba roto. Mi exoesqueleto estaba agrietado y una sustancia negra fluía por esas mismas grietas. Sentí que mi cuerpo se hacía cada vez más pesado. Revisé a la princesa dentro del saco Y. Todavía estaba dormida. ¿Cómo carajo no se despertó de todo lo que pasó? Me levanté lentamente del suelo y sentí que mi cuerpo temblaba. Las grietas se fueron extendiendo poco a poco, llegando incluso a mi cabeza. Miré a mi alrededor para ver si había algo dentro del agujero, pero lo primero que noté fue el agujero del que caímos. Ahora era como una mota de luz que apenas brillaba sobre nosotros y, lo peor de todo, se volvía más tenue cuanto más miraba. Dolorosamente, agarré el saco con la princesa y comencé a buscar cualquier cosa. Mis ojos se posaron en una pequeña abertura lo suficientemente grande como para que pudiéramos pasar. Lentamente comencé a moverme dentro de esa abertura, esperando encontrar algo que nos ayudara. Me abrí paso durante 5 minutos y encontré un río de magma. Normalmente, esto no habría sido ideal, pero justo al otro lado del río fluía agua.
Era un depósito de agua. Estaba rodeado de plantas exuberantes que la princesa podía comer y beber para sobrevivir mientras yo buscaba una salida. Y gracias al magma, mantenerse caliente no iba a ser un problema. Pero llegar allí iba a ser un dolor. No había caminos claros para llegar hasta allí, y cualquier camino que encontré era demasiado inestable para cruzarlo. Sintiendo mi cuerpo cada segundo más pesado, tomé la decisión de cruzar el río de magma utilizando el techo de la cueva. Usando mis manos con garras, comencé a escalar las paredes de la cueva y me moví lentamente a través del magma. Pero con cada movimiento, mi cuerpo parecía que iba a colapsar en cualquier momento. Así que, con esto en mente, me moví mucho más rápido para alcanzar nuestro objetivo. Y con un último movimiento, salté hacia el embalse. Sentí que mis piernas temblaban al caer al suelo. Mi cuerpo estaba al límite. Así que, decidiendo actuar con rapidez, la coloqué junto al único árbol del interior. Brillaba con un destello amarillo intenso, casi etéreo. Una vez que la bajé, pude sentir el cansancio apoderándose de mí, así que me moví al otro lado de donde ella estaba acostada y tomé asiento. Mientras miraba el saco, sentía que mis ojos se volvían cada vez más pesados. Qué raro, era la primera vez que iba a quedarme dormido en este cuerpo. Con un último aliento, mis ojos se cerraron y la oscuridad fue todo lo que quedó. Punto de vista de Charlie, me desperté con un bostezo muy profundo. Fue una siesta increíble. Sentí como si mamá me meciera para dormirme cuando era más pequeña. Pero curiosamente, me sentí como si estuviera en el suelo. ¿El señor Knight ya llegó a la casa del tío Satán? Emocionado, saqué la cabeza del saco y rápidamente me decepcioné. Ahora me encontraba en lo que parecía una cueva. A mi derecha había un charco de agua, detrás de mí un árbol con bayas amarillas brillantes, y a la izquierda fluía un río de magma. Pero lo que me llamó la atención fue que el señor Knight estaba durmiendo frente a mí. Salí del saco y caminé hacia él. Debía estar muy cansado de tanto caminar y necesitaba echarse una siesta como yo. Entonces, siendo la orgullosa princesa del infierno, decidí hacerle algo lindo antes de que despertara. Miré alrededor de la cueva y encontré un macizo de flores. Eran casi todas blancas y brillaban en la oscuridad. Entonces, agarré un montón de ellas para hacerle una corona de flores antes de que se despertara. Comencé por asegurarme de que fuera lo suficientemente grande para que cupiera en su cabeza, y una vez que supe que era lo suficientemente grande, comencé a conectarlos. Esto me llevó más tiempo del esperado, pero como princesa del infierno, no es un problema para mí hacerlo. Después de terminar de hacerlo, lo coloqué lentamente sobre su cabeza, asegurándome de no despertarlo de su siesta. Una vez que hice eso, me eché hacia atrás lentamente para comenzar a prepararnos la cena. Miré el árbol con las bayas brillantes y tomé algunas para verlas y probarlas. Cuando le di un mordisco a la fruta brillante, me derretí por la dulzura. Sabía a miel fría en un día cálido y soleado. Entonces, moviéndome rápidamente, recogí más fruta del árbol y comencé a colocarlas. Una vez que recogí suficiente fruta, miré hacia el estanque de agua y pensé en formas de hacernos vasos. De repente tuve la brillante idea de usar mi magia. Me acerqué a la piscina y cogí un puñado de barro. Usando mi magia, le di forma de vaso, y con magia de fuego, lo hice lo suficientemente resistente para sostenerlo. Esto me costó mucho esfuerzo, pero pude hacer 2 tazas para los dos. Me levanté, agarré los vasos y les eché agua. Después, los coloqué junto a la fruta. Y para no parecer impresentable ante el señor Knight, hice lo mejor que pude para limpiarme. Una vez que hice eso, me senté nuevamente frente a él y esperé a que se despertara. Se sorprenderá mucho cuando despierte. Pero como me sentía un poco cansado, decidí tomar una siesta rápida antes de tomar un té con él. Sentí que mis ojos se abrían cuando me levanté del suelo y vi que el señor Knight todavía estaba en el mismo lugar. Fruncí el ceño ante esto y caminé hacia él para despertarlo yo mismo. Cuando finalmente lo alcancé, lo sacudí para intentar despertarlo, pero mientras lo hacía, el señor Knight simplemente se desplomó en el suelo. ¿Señor Knight?, pregunté, empezando a preocuparme un poco. Mientras intentaba alcanzarlo, su cuerpo empezó a hundirse en un líquido negro. Estaba demasiado confundido y asustado para moverme. Una vez que su cuerpo desapareció por completo, me quedé allí, mirando fijamente el lugar donde una vez estuvo el señor Knight. Señor Knight,